con el doctor Vicente Vargas Lemonnier. Eso es como haitiano, ¿no? Mi abuelo era francés. Sí, bueno, francés yo sé de ahí. Psiquiatra. Queremos tomar un tema que está muy sobre el tapete, un trending topic, ¿verdad? Sí. Un Trending topic. Oh. Que es los suicidios en personas jóvenes utilizando medicamentos recetados por sus médicos facultativos con su licencia de médico que van a atender pacientes que tienen dolores. Estamos prescribiendo cierto tipo de medicamento que se relaciona con el opio y lo llaman opioides, que se dispensan libremente en la farmacia, apenas con una receta y a veces sin receta. Y se dice, el Congreso americano está actualmente, está en sesión otra vez porque estaba en receso, que cada 15 minutos un norteamericano muere por uso abusivo de los opioides. Percocet, Darvocet, Tramadol, Tramacet, todo ese tipo de moléculas que están tan de moda. Hablemos de eso, Vicente, que es una responsabilidad grande para el público consumidor, pero también para el médico y el farmacéutico que lo dispensa. Nosotros sabemos que aquí hay farmacias que para despacharte un diazepam necesitas una receta con 5 copias, pero hay otras personas que se la venden sin ninguna receta y por toda la cantidad que quieren. Conversemos sobre eso, Vicente, la situación en Dominicana de ese tipo de medicamentos. Sí, bueno, hay medicinas que indicadas por el médico, que aunque están controladas, porque por eso se necesita para este tipo de medicamento un recetario de control, pero muchos pacientes de esto tienen acceso a estas medicinas, no solamente porque se las indican a ellos, sino que muchas veces se las indicaron a un familiar. Que cuando un individuo tiene un trastorno de base, vamos a decir una depresión o cualquier otro tipo de trastorno, como un estrés permanente o una situación X que le provoca estrés y angustia, ese individuo puede tener cierta vulnerabilidad al suicidio y va a utilizar lo que él pueda alcanzar para suicidarse. Si está a la mano usar un medicamento, lo va a usar, pero también igual que use ese medicamento, pudiera usar cualquier otra cosa, una correa, el gas, puede encerrarse en su propio vehículo una sábana y buscar cualquier método para suicidarse. Ahora, ¿qué tenemos nosotros los psiquiatras que hacer con los pacientes que tienen una vulnerabilidad al suicidio? Lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico y ver que ese individuo tiene una situación que lo hace vulnerable y advertir no solamente al paciente, sino... Eso siempre no es muy fácil, ¿eh? No es fácil. En la depresión se enmascara con diferentes trajes que a veces hay que hurgar profundo para conseguir. Es cierto, pero ahí es donde está que el médico tiene que prever. Entonces, el psiquiatra tiene que hacer una evaluación profunda de ver siempre. Se hace difícil preguntarle a un paciente, ¿por tu cabeza han pasado ideas de suicidio? Porque a veces como que da un poco de apuro, porque hay personas... ¿A ti no te es difícil eso? No, no me es difícil. Eso está prácticamente, eso está en la rutina. Yo siempre le advierto, yo te voy a hacer una pregunta, no quiero que te sientas mal, porque hay gente que dice, doctor, ¿por qué usted piensa eso de mí? Pero hay que hacerla. Y uno le dice, es mi deber como médico preguntarte eso. ¿Has tenido ideas, pensamientos? No, pero uno sigue indagando hasta que uno logra sacárselo. Si el paciente lo ha tenido, lo dice, déjeme decirle, lo dice y agradece la pregunta, entonces ahí el psiquiatra tiene que ampliar si es simplemente una idea, porque por la cabeza de cualquiera puede pasar en cualquier momento morirse. A veces uno dice, yo quisiera morirme porque le salió algo mal. Eso no es una ideación suicida. Entonces tenemos que ver si es una ideación suicida, si es un pensamiento recurrente, permanente, si ha pensado en cómo hacerlo, cuándo hacerlo, entonces ya ahí uno va a tomar con seriedad ese pensamiento y uno debe tomar las medidas, se deben tomar las medidas. Una de las medidas que hay que tomar, oigan esto, es lo de romper el secreto profesional. Sí, tiene que llamar. Que es algo que mucha gente dice, no, porque yo no me atrevía, doctor.
Entonces uno dice, en esto yo no puedo guardarte el secreto profesional, porque el secreto profesional es un valor, ¿ve? Pero el principal valor es la vida. La vida tiene que estar por encima de la importancia que tiene el secreto. Romper el secreto profesional en el sentido de ponerse en contacto con la familia y poner al tanto de la situación que está pasando ese paciente. El psiquiatra debe inmediatamente notificarle eso a las personas más cercanas a él. Si es un joven, a sus padres. Y si es una persona adulta, a su pareja. Notificárselo inmediatamente, y no solo notificárselo, sino recomendar medidas a seguir. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esa depresión o estado ansioso que lleva al suicidio o a la idea suicida? Bueno, lo primero es que la depresión es una enfermedad médica, hoy día tenemos que decirlo, porque antes se consideraba la depresión una enfermedad psicológica. La depresión es una enfermedad médica, igual que una neumonía, cualquier otra, una neumonía, una hepatitis, cualquier enfermedad. Porque sabemos hoy día que hay una alteración de los neurotransmisores. Las teorías monoaminérgicas establecen que están ahí la serotonina, la adrenalina o la noradrenalina y la dopamina. Entonces, los tratamientos farmacológicos están dirigidos a restablecer en esa hendidura sináptica esos neurotransmisores. Esa teoría es simple y se queda corta, porque ahora vamos más allá de las monoaminas, porque hay otras causas. Por ejemplo, un paciente con un trastorno tiroideo, hay una causa médica que puede llevarlo a una depresión. Pero en nuestra juventud, por ejemplo, que son los seres que más nos preocupan a todos, el hijo, el nieto, la rotura emocional, una novia, problema económico, la droga misma, el alcohol, ¿cómo se ranquean esos elementos? Claro, todos esos son factores que pueden ser factores estresantes. Entonces, la ruptura emocional que tenga un joven o un adulto, el rompimiento o el abandono que tuvo un niño, porque cuando él era niño sus padres se divorciaron o uno de sus padres murió o pasó algo. Se ha determinado que los niños que antes de los 11 años perdieron a una de sus figuras parentales son más vulnerables al suicidio que los que no han tenido una pérdida significativa antes de los 11 años. Pero cualquier situación como una deuda que el individuo no puede enfrentar, una ruptura con su pareja. Problema económico. Exacto, problemas económicos. Todos esos son elementos que van a producir un estrés en el individuo. ¿Las drogas también? La droga también, pero ese va todavía más allá, porque cuando usted combina una vulnerabilidad psiquiátrica, un trastorno psiquiátrico X, bipolaridad, depresión, esquizofrenia, el que fuese, lo combina con drogas, con alcohol o con sustancias, entonces ese individuo es todavía más vulnerable a eso, porque una de las cosas que debemos saber es que la droga es una automedicación. Sí, señor. Mucha gente no sabe eso. El individuo que se toma un trago, que se usa una pastilla, él está tratando de mejorarse o de sentirse mejor en algo que él tiene que él no ha podido resolver. Claro que es lo peor, porque esa automedicación que lo hace sentirse bien en el instante, más adelante va a producirle mayor daño. Eso se aplica a la marihuana, a la cocaína, todo lo demás. Sí, lo de la marihuana es un tema que siempre está en discusión, porque yo he visto médicos y hasta psiquiatras defender la marihuana, pero no es así. La marihuana defenderla como legalizarla, no como buena. No, la defienden incluso como buena, como inocua, como inofensiva. Yo he visto médicos y hasta psiquiatras que dicen, no, pero más daño hace el cigarrillo que la marihuana, más daño hace el alcohol que la marihuana, pero no es así. Pacientes que pueden tener una herencia de esquizofrenia o de trastorno psiquiátrico, con el uso de la marihuana se acelera su proceso psicótico y comienzan a alucinar y a tener pensamientos delirantes, que eso está de alguna manera provocado por la marihuana. Muchas veces recibimos nosotros un estudiante universitario que está oyendo voces y que está teniendo pensamientos delirantes y está usando marihuana. Inmediatamente ese paciente tú le suspendes la marihuana, desaparecen muchos de esos síntomas. Se defiende mucho la marihuana en términos de un medicamento para el dolor, pero no toda la marihuana que se utiliza
tiene la indefección, vamos a decirlo así, que tendría la que se utiliza para los medicamentos. Hablando de Doctor, cannabis. Exactamente. Doctor, Sí. ¿se puede crear a un depresivo con tendencias suicidas criándolo dentro de un sistema de que tiene que rendir permanente, de exigirle un rendimiento en ciertas tareas escolares, un comportamiento determinado? ¿Puede la crianza llevar a una gente que no tenga ni siquiera antecedentes genéticos de depresión a que se llegue hasta un punto donde cualquier incumplimiento con esos parámetros que le imponen en Quiere decir que términos lo familiares? convierten en un mamita. No, de una gente que le pudiera... Yo lo que quiero saber es que el doctor me diga si una gente puede si para una persona, un niño, crece pensando que tiene que estar constantemente satisfaciendo una expectativa de unos padres, ¿puede convertirse en una persona depresiva y potencialmente suicida? Mira, ese es un punto bien amplio, pero para responder, porque en televisión no podemos extendernos todo lo que quisiéramos, un paciente depresivo hay que tener cuidado con la exigencia. Los pacientes depresivos, cuando se le solamente con decirle, pon de tu parte, haz un esfuerzo, vamos a salir a pasear, vamos a salir a bailar, eso solo es uno de los elementos que empeora a un paciente depresivo. No hay un paciente depresivo que yo no haya tenido que me diga, doctor, dígale a mi familia que dejen de decirme que ponga de mi parte. Porque ahí comienza la mamá, la tía, el abuelo, hasta el amigo y hasta los mismos médicos. Pon de tu parte, muchacho, como dice uno, hay que poner buena cara, la actitud, todos esos elementos para un depresivo que está enfermo. Sería como decirle a un individuo que se ha roto una pierna, decirle, pon de tu parte y sal a la competencia. Tú tienes que ir a correr porque es un asunto de actitud. Vicente, ¿hay aumento de suicidios en pacientes antidepresivos tomando medicamentos? Sí, claro. Qué bueno que lo menciona, porque una de las cosas cuando yo hacía más residencia que nosotros nos decían, mira, cuando el paciente está deprimido, o sea, su misma depresión le impide tomar un plan de acción en contra de su vida. Pero al dar el antidepresivo, en ese momento que él comienza a mejorar y comienza a tener fuerzas y ánimo para moverse, pero su pensamiento suicida no ha cambiado o su situación no ha variado, esa misma mejoría cuando está saliendo de la curvita y va para arriba, en esa etapa es que el paciente se suicida, cuando el antidepresivo ha comenzado a mejorarlo. Cuando salió el Prozac, la fluoxetina al principio, que tuvo tanto éxito, se comenzó a decir, sí, pero los pacientes que la toman, la incidencia de suicidio aumenta, pero no es la medicina como tal, es que cualquier antidepresivo, en esa fase de mejoría, es que el individuo encuentre el ánimo y la fuerza para atentar en contra de sí mismo, sobre todo si sus pensamientos no han cambiado. Por eso es que es muy importante lo que yo decía al principio, que cuando un paciente tiene ideación suicida hay que tomar medidas y tiene que intervenir la familia como un equipo y hay que hacer a la familia responsable de lo que está pasando. Una de las medidas es no se debe dejar solo a ese individuo, no dejarle nada que le facilite su suicidio como que un arma de fuego. El arma de fuego tú la tomas en un instante y ya es inevitable, pero otros métodos pudiera haber la manera de reaccionar. Por ejemplo, incluso el tipo de suicidio de los pacientes nos dice a nosotros qué tan seria es su decisión de suicidarse. ¿Con qué sustancias se suicidan los y las dominicanas? Bueno, estamos hablando de medicinas, pastillas dadas, pero también aquí se usa mucho el trepacito. Eso se vende libremente. Sí, antes se usaba mucho el gas. Yo recuerdo cuando muchachos decían, se bebió gas. Eso se bebe libremente. El trepacito. Mucha gente puede tomar una cantidad excesiva de alcohol combinándolo con algún medicamento. Las benzodiazepinas son muy utilizadas. Gracias a Dios ya los barbitúricos no los usamos casi, porque el barbitúrico sí podía con una dosis pequeña, la dosis letal estaba muy cerca de la dosis efectiva y con una cantidad pequeña de barbitúricos el individuo lo lograba. Ya los medicamentos que utilizamos ahora, benzodiazepinas y los tricíclicos y los medicamentos para la depresión como los
inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, para suicidarse con ellos hay que tomar una cantidad muy grande. ¿Sí? Con los tricíclicos no tanto, porque muchos pacientes antes se suicidaban con los tricíclicos, porque son más letales que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o los antidepresivos ya de segunda y de tercera generación. Esas son las más difícil. triptilinas. Claro. ¿Perdón? Las triptilinas son los tricíclicos. Sí, exactamente. Ahí teníamos la amitriptilina, anafranil, o sea, hay una cantidad de clorimipramina, todos esos tricíclicos que son antidepresivos de primera generación. Sí. Cuando yo hice mi formación como psiquiatra, esos eran los que conocíamos. Bien, bien. Pero ya hay antidepresivos de segunda y de tercera generación que son más seguros para evitar el suicidio. Bien, muchas Antes gracias. de terminar, Sí, doctor, ¿qué consejo le daría usted a una familia que tiene un muchacho que está teniendo problemas y del que ellos sospechan que pueda ser un disparate, entre comillas, cualquier momento? Acercarse a él, independientemente de que diga no, que él se queda solo en su habitación, que no quiere que nadie hable con él, porque está usando ahí el celular o la computadora, acercarse a él, hablar con él, oírlo, y si hay alguna situación de preocupación, llevarlo inmediatamente a un buen psiquiatra. Sí, llevarlo, no esperar que él No decida, mandarlo, llevarlo a un buen psiquiatra para que sea diagnosticado con tiempo y tratado. Bien, gracias, doctor. No tenemos tiempo para más, aunque se nos quedan muchas preguntas. Queda abierta la invitación para un próximo encuentro, entonces. Con mucho gusto. Gracias. Esta noche en Coral, nuestra repetición.